dejas con el dedo, pues Pues sí,
Muy buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes, sí, perfectamente. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. José, muy buenas noches y compañeros que ya están conectados. ¿Me escucha, José? Buenas noches, licenciado. ¿Le escucho? Bueno, es una actividad que he delegado en su persona y en la licenciada Eva la tarde-noche del día de hoy. Yo voy a estar aquí conectado, vigilante, pero pues delego en usted para que haga la presentación de la licenciada y que la licenciada su disertación y tal como lo hemos manejado en otras oportunidades, al final que pues haya un espacio para preguntas y respuestas. Lo modera usted discrecionalmente con la licenciada Eva, por favor. Muy bien, licenciado. Yo estaré aquí siempre conectado al pendiente, no voy a intervenir porque pues lo que deseo es que usted pueda liderar esta actividad junto a la licenciada Eva. ¿Estamos? Ok, mucho gusto, licenciado. Gracias, pues muy amable. Muy bien, muy buenas tardes, compañeros. Muy buenas tardes, estimada licenciada. Como ya se anunció en los conductos oficiales, el día de hoy se llevará a cabo la conferencia impartida por la licenciada Eva Cristina Bonilla García. El tema de la conferencia son los incidentes regulados en la ley del organismo judicial. Les voy a dar un pequeño resumen de su hoja de vida. La licenciada es abogada, litigante y notaria en el ejercicio liberal por más de 8 años, con experiencia en las áreas de derecho civil, procesal civil, contencioso administrativo y constitucional. Es egresada de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad San Carlos de Guatemala como abogada y notaria. Ha trabajado en muchas instituciones privadas y del sector público. Se resalta asesora jurídica en la Secretaría de la Presidencia de la Mujer. Ha sido docente de los cursos de Autoridad General de Proceso, Derecho Administrativo, Procesal Civil, entre otros. Compañeros, podría continuar exponiendo su hoja de vida, pero por cuestiones de tiempo voy a concluir. También les recuerdo que al finalizar, como expuso el licenciado, pueden plantear sus dudas
Y también les hago la remembranza de que tienen que consignar asistencia tanto como de entrada y de salida. Bueno, sin otro particular, estimada licenciada, le dejo en el uso de la palabra. Gracias. Muchas gracias. Entonces, realmente para mí es un gran privilegio el poder estar acá con ustedes. Y como pues, ya fue presentado, ¿verdad? Al igual que ustedes, pues soy una sancarlista. Entonces, espero que este tiempo sea realmente pues algo que les sirva mucho a ustedes, ¿verdad? El contenido que vamos a estar viendo, pues es un tema que al igual que las demás instituciones del derecho procesal civil, es muy importante. Entonces, lo poco o mucho que yo pueda compartirles, espero que en realidad pues, sea de mucha ayuda, ¿verdad? Para ustedes. Entonces, como fue anunciado, el tema es los incidentes. De acuerdo a la ley del organismo judicial, si usted tiene pues a la mano, ¿verdad? Esta ley, pues sería muy bueno que conforme vamos leyendo algunos artículos, usted también pueda acompañarme, ¿verdad? Para poder conocer mejor su ley y ubicar realmente en dónde está esta institución. Entonces, para esto, voy a estar compartiendo mi pantalla. Preparé una presentación, ¿verdad? Que nos va a ayudar en este momento. Entonces, más que tal vez solo tomar notas de lo que está en pantalla, tal vez sería muy bueno, ¿verdad? Para complementar de mejor forma sus notas, escuchar la explicación que se va a compartir. Voy a compartir mi pantalla y siempre pues cualquier cuestión que no logren ver o escucharme bien, voy a agradecer siempre a José que me deje saber, ¿verdad? Hasta el momento, ¿me escuchan bien? Sí, licenciada, estamos... Gracias. Bueno, entonces, como les decía, los incidentes será el tema que estaremos viendo. Bueno, quisiera empezar, ¿verdad? Que pensáramos en algo. Si yo les dijera a ustedes, piensen en este momento en un incidente que les haya ocurrido cuando ustedes iban, pues no sé, camino a su trabajo, de regreso a casa o en alguna actividad, ¿verdad? Familiar o algo así. Bueno, podían surgir diferentes situaciones. Yo les voy a dar algunos a manera de ejemplo. Bueno, yo iba de repente en camino a mi trabajo y pasé, ¿verdad? Por un piso que acababan de encerar. Estaba muy resbaloso. ¿Y qué pasó? Me caí. Entonces, ese puede ser un ejemplo, ¿verdad? Tan sencillo para entender lo que es un incidente. Son sucesos que realmente pasan, ¿verdad? Repentinamente en la vida de uno, porque yo realmente no me levanté, ¿verdad? Un día y pensara, mire, yo me quiero resbalar hoy y caer, no va a pensar uno así, pero pasa, ¿verdad? Entonces, mientras ese suceso no se resuelva, o ese problemita, ¿verdad? Por más pequeño que sea, no se resuelva, yo no puedo continuar en mi actividad principal. Entonces, viendo ese ejemplo, algo así sucede con los incidentes ya desde el punto de vista legal. Ahora quisiera que veamos el significado de incidente, de acuerdo con la Real Academia Española. Entonces acá yo tengo, si usted busca, verá en el diccionario de la Real Academia Española, esto es lo primero que les va a aparecer. Y que dice, que sobreviene en el curso de un asunto o negocio y tiene con este alguna relación. Este es el significado de incidente. Entonces, a partir de aquí, yo podría resaltar o subrayar, de hecho lo voy a hacer, aspectos o puntos principales que podemos ver, que nos llaman la atención. Dice que es algo que
sobreviene. Entonces, algo que sobreviene es algo que sucede o acontece en forma repentina. Es algo importante a tomar en cuenta. También dice que hay un asunto o negocio. Acá que está en curso. Hay algo que lleva un curso. Pero también dice que hay una relación. Es decir, que en eso que sobreviene en relación con el asunto o negocio no son ajenos. Hay algún tipo de relación. Pero ahora necesitamos verificar, ¿verdad? Que es en el terreno de lo legal. Y para eso, pues nuestro punto de partida es la ley del organismo judicial. Primero vamos a entender por qué es tan importante esta ley. Y acá, pues el artículo número 1 regula acerca de esto. Entonces lo voy a leer, dice. Los preceptos fundamentales de esta ley son las normas generales de aplicación, interpretación e integración del ordenamiento jurídico guatemalteco. Podemos entender entonces a partir de este artículo que el contenido de la ley del organismo judicial es algo que no podemos obviar, ¿verdad? Dentro del estudio de los incidentes. ¿Por qué? Dice que contiene normas generales. Y aquí nos explica acerca de aplicación, de interpretación o integración. Es decir, que muchas veces vamos a necesitar aplicar, ¿verdad?, supletoriamente la ley del organismo judicial en algunos procesos. Pero ahora sí, vamos a ver entonces la definición de incidentes, siempre acá dentro de la ley del organismo judicial. Y el artículo 135, veamos qué es lo que regula. Incidentes. Toda cuestión accesoria que sobrevenga y se promueva con ocasión de un proceso y que no tenga señalado por la ley procedimiento, deberá tramitarse como incidente. Muy bien, de igual forma, vemos palabras acá claves, ¿verdad?, para entender este significado. Entonces, igualmente voy a estar resaltando. Vamos a ver primero. Dice, cuestión accesoria. Que sobrevenga. Entonces, recuérdense que esto también es algo importante a tomar en cuenta. ¿Qué más? Que se promueva con ocasión, dice, de un proceso. Entonces, ahí resalto esta otra palabra clave. Y una más, que no tenga señalado por la ley. Entonces, vamos a resaltar acá, que no tenga señalado por la ley un procedimiento. A partir de estos elementos que resalté acá, vamos a entender entonces que hay procesos, ¿verdad?, accesorios, pero también hay principales. Entonces, estos elementos que yo subrayé vamos a estarlos entendiendo uno a uno, para al final realmente entender entonces esta definición de qué son los incidentes. Bueno, acá está. Entonces, vemos que hay procesos principales y accesorios. ¿Cuándo un proceso es principal? Cuando no depende de ningún otro proceso. Es decir, cuando existen por sí solos, ¿no? Puedo mencionar el juicio ordinario, el juicio sumario o el juicio oral. Esos son ejemplos de procesos principales. Entonces, los procesos accesorios es cuando dependen de un proceso principal. En este caso, justamente, los incidentes.
Ahí entendemos por qué en la definición que leíamos en el artículo 135 mencionaba, ¿verdad? Acerca de toda cuestión accesoria. Se refiere a esto, a que es un proceso accesorio. Bueno, regresando a esta definición, entonces ya entendimos por qué se menciona acá que es una cuestión accesoria. Y es porque depende de un proceso principal. Ahora, ¿qué más nos indica acá? Bueno, dice que no tenga señalado por la ley procedimiento. Vamos a estar entendiendo esta parte. Esto significa que el trámite de los incidentes que se encuentra regulado en la ley del organismo judicial se aplica sí y solo sí, ¿verdad? En la ley no se señale un trámite específico para los incidentes. Entonces, acá podemos ver esta división para poder entender esa parte de la definición que acabamos de leer. Cuando se señale un trámite específico de incidentes dentro de la ley, ese es el que debe aplicarse. Pero cuando no hay un trámite específico en la ley, entonces se va a aplicar el regulado en la ley del organismo judicial. Por acá tengo entonces un ejemplo. Trámite específico podría ser el que encontramos en el artículo 207 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahí regula un trámite específico de los incidentes, entonces ese es el que habría que aplicar en ese contexto. Pero, por ejemplo, en el artículo 120 del Código Procesal Civil y Mercantil, solo se menciona que debe llevarse por la vía de los incidentes, mas no menciona un trámite específico. Entonces, en ese caso, necesitaríamos acudir a la ley del organismo judicial y aplicar, ¿verdad?, el trámite que se encuentra ahí regulado. Específicamente del artículo 138 al 140, ¿verdad?, de la ley del organismo judicial. Así es como entonces, voy a regresar, podemos entender esta parte de acá, ¿verdad?, que no tenga señalado por la ley procedimiento, porque si es así, hay que aplicar ese trámite específico. De lo contrario, el que regula la ley del organismo judicial. Bueno, entonces entendiendo, ¿verdad?, estos elementos de la definición, en el artículo 135 de la ley del organismo judicial, ahora sí, podemos leer esta definición que está acá en pantalla. Y es la definición que el catedrático de este curso comparte en su libro de Derecho Procesal Civil. Entonces vamos a leerla. Bueno, dice, es un proceso accesorio y paralelo al principal que resuelve la incidencia, nunca el fondo del asunto, nunca el fondo del asunto principal. Y se utiliza cuando el asunto no tiene trámite específico o porque lo ordena la ley. Viendo esta definición, entonces espero, ¿verdad?, que ahora sí podamos entenderla. Y pues no solo repetirla, ¿verdad?, o incluso memorizarla, lo cual pues no es malo. Pero realmente la intención es poder entender, ¿verdad?, entender lo que estamos viendo acá y cómo, bueno, analizando cada elemento que compone esta definición. También otro aspecto importante que debemos tener en cuenta en relación a los incidentes es el fundamento legal. En esta clase pues estamos basándonos, ¿verdad?, en la ley del organismo judicial. Entonces,
Como ya vimos hace un momento, el trámite de los incidentes se regula desde el artículo 138 al 140, ¿verdad? Exclusivamente en cuanto al trámite. Sin embargo, quiero mencionarles algo. Vamos a ver. Derivado del contenido del artículo 139, el cual ustedes ven acá en pantalla, vamos a leerlo. Si el incidente se refiere a cuestiones de hecho, cualquiera de las partes pidiere que se abra a prueba o el juez lo considerare necesario, el mismo se abrirá a prueba por el plazo de 8 días. Las partes deben ofrecer las pruebas e individualizarlas al promover el incidente o al evacuar la audiencia. Bueno, de momento voy a enfocarme en esto. Cuestiones de hecho. Entonces, derivado de esto, hay algo que necesitamos poder comprender antes de ver el trámite en sí, ¿verdad? De los incidentes. Primero, pues necesitamos poder organizar o entender qué es una cuestión de hecho. Ahora, recuérdense que es la que se menciona acá en el artículo 139. Entonces, una cuestión de hecho es todo aquello que no está en la ley y por lo tanto necesita probarse. Pues podemos pensar tal vez en algún ejemplo. Alguien lo demandó a usted, ¿verdad? Y cuando le notifican el escrito de demanda, usted se percata que quien compareció, ¿verdad? En la calidad de actor, pues no le correspondía ejercer ese derecho. Pero usted, ¿verdad? Si quiere, pues, argumentar y presentar algo al juez, usted no simplemente va a decirle, ¿verdad? Mire, esa persona no tiene la calidad o el derecho que dice tener o no ostenta la legitimación activa. Entonces, usted necesita también probar. Obviamente, usted va a presentar una excepción previa que corresponda como demandado. Pero, más allá de solo, ¿verdad?, argumentar o algo, usted necesita probar su aseveración con algún medio de los que regulan la ley. Algo que le haga, le respalde a usted del por qué usted asevera que esta persona, ¿verdad?, que lo demandó no es el sujeto idóneo que debe demandar, ¿verdad? Porque si usted únicamente le dice al juez, mire, esta persona no hay un artículo que diga, ¿verdad? Eso, mire, esta persona no es. No, necesitamos probar, ¿verdad? Todo lo que aceptamos, porque esa es una cuestión de hecho. Está bien, de esa cuenta podemos entender que también están las cuestiones o la cuestión de derecho. Y esto es todo lo que está en la ley. Por lo tanto, entonces, no se prueba. Vamos a pensar como en otro ejemplo. Bueno, le notificaron a usted una demanda, pero esta demanda tiene algún defecto, ¿verdad?, en sí misma. Entonces, usted no va a querer probar el defecto, ¿verdad? Bueno, mi medio de prueba es la excepción previa de demanda defectuosa. Yo quiero probar la existencia de esa excepción previa de demanda defectuosa. Eso no se puede. ¿Por qué? Porque ya la excepción previa de demanda defectuosa está regulada en el Código Procesal Civil y Mercantil, numeral 3 del artículo 116. Entonces, si esa es la excepción, ¿verdad?, que usted necesita presentar, ¿qué es lo que hay que hacer? Citarse e invocarla, nada más. No es de probar, ¿verdad? El derecho no se prueba. Y así es como podemos entender, ¿verdad?, la diferencia entre una cuestión de hecho y una cuestión de derecho.
Entonces, ya entendiendo esto, podemos ver acá el trámite de lo que sería un incidente por cuestión de hecho. Y acá está pues un pequeño esquema, ¿verdad? Resalté bastante los números porque es a partir de ahí que pues, nos puede ayudar a recordar, ¿verdad? Los plazos. Entonces vemos acá, hay un esquema en cuanto al trámite del incidente por cuestión de hecho. Como ven acá, sería después de haberse promovido el incidente, ¿sí? Entonces concede una audiencia 2 días, ¿verdad? A la otra parte o a los interesados para que también comparezca y presente, ¿verdad? Sus argumentos. Luego se abre a prueba por 8 días y se resuelve dentro de 3 días. Y para los incidentes acá, por cuestión de derecho, únicamente hay que obviar la parte de prueba, ¿verdad? Entonces, si usted logra aprenderse y recordar este y este, ya rápidamente va a recordar cuál es el trámite para una cuestión de derecho. Muy bien. Entonces acá podemos entender estos esquemas y el trámite para cada uno de estos incidentes. También resulta importante que podamos ver el momento en el que se ofrece la prueba en un incidente por cuestión de hecho. Recuérdese, se menciona solo de hecho porque esto es lo que se necesita probar. Y justamente el artículo 139 nos da la pauta para poder entender cuál es el momento en el cual se necesita ofrecer, ¿verdad?, los medios de prueba. Como ya leí el artículo hace un momento, me voy a enfocar únicamente en la parte final. Voy a resaltar acá. Disculpen ahí que no subrayo tan recto, pero ahí es la idea de que puedan verificar en dónde estamos enfocados ahora. Entonces, esta parte regula. Las partes deben ofrecer las pruebas e individualizarlas al promover el incidente o al evacuar la audiencia. Entonces, el momento en el que se ofrece la prueba en un incidente por cuestión de hecho, para quien interpone el incidente va a ser, ¿verdad?, en el momento en el que ofrece, en el que promueve, perdón, el incidente. Ahí sería el momento en el cual debe ofrecer sus medios de prueba. Ahora, para la otra parte, ¿verdad?, es decir, o en contra de quién se presenta, ¿verdad?, el incidente, ¿cuál sería el momento en el que debe ofrecer la prueba? Sería al evacuar la audiencia de 2 días. ¿Verdad? Se recuerda hace un momento, veíamos el trámite. Y dentro de pues se corre audiencia por 2 días. Entonces, al evacuar esa audiencia, es el momento en el cual se debe ofrecer los medios de prueba. Aquí resulta muy importante el poder tener presente los 4 momentos procesales de la prueba, ¿verdad? Que es el ofrecimiento, la proposición, el diligenciamiento y la valoración. Ya que estos 4 momentos procesales de la prueba son vinculantes entre sí, ¿verdad? Entonces guardan un orden, guardan una relación. Entonces el primer momento es ofrecer, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta acá. Entonces si no se ofrece, por ejemplo, para quien interpone el incidente, no lo ofrece en su escrito por medio del cual está promoviendo el incidente,
¿verdad? Pierde ese momento para hacerlo. Por eso es necesario poder, ¿verdad? Recordar estos 4 momentos procesales de la prueba. De igual forma, para quien va a evacuar, ¿verdad? A quien se le corre la audiencia o el plazo de los 2 días, también necesita hacer uso de sus medios de prueba ofreciéndolos en ese escrito. Entonces recordemos para no perder el momento procesal para hacerlo. Entonces vamos a ver otro aspecto también que es importante. Y es acerca de la resolución que se dicta en un incidente. Para esto, pues necesitamos primero verificar cuáles son las resoluciones, ¿verdad? Que se encuentran reguladas en el artículo 141 de la ley del organismo judicial. Entonces vemos que hay decretos, autos y sentencias. ¿Qué podemos ver acerca de los decretos? Los decretos pues son resoluciones de simple trámite. En tanto que los autos son resoluciones no de simple trámite. O bien que resuelven incidentes. Y por último tenemos las sentencias. Entonces las sentencias son las que resuelven el asunto principal después de que se han agotado todas las etapas del proceso. A partir entonces de esta clasificación, pues rápidamente, ¿verdad? Podemos saber ahora cuál es la resolución que se dicta en un incidente. Y justamente está acá, es un auto. Y en la parte conducente acá, de la ley del organismo judicial, el artículo 142, podemos verificar o confirmar que en efecto debe dictarse dentro de 3 días. Así como vimos entonces hace un momentito en el trámite, ¿verdad? De los incidentes. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hemos visto hasta acá? ¿Qué temas dentro de los incidentes ya abordamos? Vamos a hacer rápidamente un recuento. Ya vimos que es un proceso principal y que es un proceso accesorio. ¿Y por qué, ¿verdad? Necesitamos saber acerca de esto? Porque los incidentes, ¿verdad? Corresponden, su naturaleza es que son procesos accesorios, o sea que dependen de un principal. También que ya vimos la definición de qué es un incidente y pudimos entender entonces sus elementos. Tanto en el artículo 135 de la ley del organismo judicial, como también vimos una definición que aporta, ¿verdad? El catedrático de este curso en el libro que estoy seguro ustedes ya pudieron leer. Y así es como yo les animaba, ¿verdad? No solo a repetir la definición, sino poder entenderla. También hemos visto acerca del fundamento legal del trámite de los incidentes en la ley del organismo judicial. Artículos que ya fueron mencionados. También pudimos ver acerca de cuándo es que proceden los incidentes según la ley del organismo judicial. ¿Verdad? Y es cuando se necesita tramitar una cuestión accesoria que sobrevenga, pero que no haya un trámite específico en la ley. Porque si es así, pues necesitamos respetar, ¿verdad? Ese trámite específico de los incidentes que regula la ley. De lo contrario, necesitamos aplicar supletoriamente el que regula,
¿verdad? La ley del organismo judicial. También, ¿qué más vimos? Bueno, que hay incidentes por cuestión de hecho. Sí se necesita probar. Por eso, dentro del trámite, vemos un plazo que se corre para prueba, que son 8 días. En tanto que los incidentes por cuestión de derecho no se prueban. Y vimos entonces también el esquema, tanto del trámite de incidentes por cuestión de hecho y el esquema de los incidentes por cuestión de derecho. También, que vimos hace un momento, es justamente el momento procesal en el que se ofrece la prueba en un incidente. Recordemos, por cuestión de hecho. Entonces entendíamos que para el que promueve el incidente es en ese momento, ¿no? Cuando está promoviendo el incidente, cuando necesita ofrecer sus medios de prueba. En tanto que para la otra parte, ¿verdad? O los otros interesados, necesitan ofrecer sus medios de prueba al evacuar la audiencia de 2 días. ¿Qué más? Entonces vimos la resolución que se dicta en un incidente. Y a partir de esta clasificación podemos ver entonces que es un auto, ¿verdad? El que se dicta cuando se resuelve un incidente. Muy bien. Por último, quisiera compartir con ustedes en cuanto a los efectos, ¿verdad? Que se producen en relación a esta palabrita. Quiero ver acá. Los efectos que producen los incidentes frente al curso del proceso principal. Entonces, en cuanto a esto, hay incidentes con efectos suspensivos, ¿verdad? Y esos están regulados en el artículo 136 de la Ley del Organismo Judicial. Pero también están aquellos incidentes sin efectos suspensivos. Y esto los encontramos en el artículo 137 de la Ley del Organismo Judicial. Cuando se menciona acá con efectos suspensivos, voy a resaltar acá. Con efectos suspensivos, podemos entender que son los que pueden surgir, ¿verdad? Como un obstáculo al curso del asunto principal. Porque tiene que resolverse necesariamente, ¿verdad? Eso que se suscitó y debe esperarse el pronunciamiento respectivo, ¿verdad? La resolución como tal para poder continuar con el proceso principal. Puedo mencionarles pues un ejemplo. Los incidentes de recusación. Si esta situación no se resuelve, entonces definitivamente no puede seguir el curso del asunto principal. O también cuando se presenta un incidente y se está buscando redarguir de nulidad algún documento. Cuando, ¿verdad?, sea fundamental para la sentencia. Entonces definitivamente se ve un efecto, ¿verdad?, que suspende el curso del asunto principal. En tanto que los otros, pues no interfieren, ¿verdad?, en el trámite del asunto principal. Entonces no ponen como estos obstáculos a la prosecución del asunto, ¿verdad? Y para determinar en sí si pues un incidente es con efectos suspensivos o no, no es que haya una regla como solo una, ¿verdad? Sino que definitivamente es el juez a la hora de admitir, ¿verdad?, un incidente, ya sea que lo admita o no,
ahí va a ser el momento en el cual pues se determine si tiene efectos suspensivos o no, para poder entonces determinar, ¿verdad?, si el curso del asunto principal va a continuar o necesita primero ser resuelto. Entonces, hasta acá es el contenido que traía para compartir a ustedes, así que dejo el uso de la palabra a José para que pueda guiar sobre algunas preguntas que haya. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Entonces, los compañeros que tengan una pregunta, es momento de hacer sus respectivas cuestiones, por favor. Diana, ¿puedo usar el uso de la palabra? Gracias, licenciado. Buenas noches. Licenciado, usted mencionó 4 momentos de valoración de la prueba, pero no solo apunté el primero. ¿Me podría hacer favor de repetirlos? Sí, bueno, creo que esto va a ser materia de cómo profundizar, ¿verdad?, dentro de la cátedra, pero son 4 momentos procesales de la prueba. Ajá. Entonces, el primero es el ofrecimiento. El segundo es la proposición. Tercero es el diligenciamiento. Y el cuarto momento es la valoración. Gracias. Gracias, licenciado. Compañeros, por favor, hagan sus interrogantes. Este es el momento, por favor. Miriam, ¿puede iniciar? Mirna, Creo que es Mirna. Mirna, perdón, compañero. Ok, sí, porque yo pensé así como que no es mi nombre. Buenas noches, disculpe, licenciada, ¿será que nos podría brindar un ejemplo de en qué casos se utiliza decreto y cómo sería un auto específicamente? Ya, gracias. Bueno, el decreto en sí es una resolución, ¿verdad? Entonces, José, disculpe, licenciada, yo estoy monitoreando la actividad. Compañeros, por favor, generamos las reglas que las intervenciones iban a ser hasta el final de la plática de la licenciada, porque si no la vamos a hacer perder el rumbo. Esperen a que llegue el momento de preguntas y plantean esas cuestiones que usted tiene de alguna manera inquietud. Licenciado, por favor, licenciado, les pido que respetemos las reglas del curso, por favor, y dejemos que la licenciada pueda disertar su plática, por favor. Es el momento de las preguntas. No, este no es el momento de las preguntas. Dijimos que el momento de las preguntas iban a ser hasta el final de la plática de la licenciada. Es que ella ya dijo que podíamos preguntar, licenciado. No, pero o sea, ustedes saben cuáles son las reglas del juego. Entonces, por favor, por eso yo estoy monitoreando y por eso estoy interviniendo. Entonces, les pido con todo el respeto que esperemos la última intervención de la licenciada y al final pues plantean cualquier pregunta o inquietud que ustedes tengan y aquí estoy yo también para apoyar cualquier inquietud, por favor. Ella ya terminó de disertar, licenciado. Bueno, si ya es así, licenciada. Así es, licenciado. Únicamente yo comentaba, porque una compañera preguntaba acerca de los momentos procesales de la prueba, ¿verdad? Entonces yo los mencioné someramente, porque yo sé que en algún punto pues, de la cátedra se van a ver más a profundidad.
¿verdad? Eso es Sí, únicamente o lo sea, que es. lo que pasa es de que hemos creado la regla que las preguntas son sobre el tema que se está desarrollando en clase. Este es un incidente, es un proceso accesorio a un principal. No estamos en un proceso principal y falta aún desarrollar el tema de la prueba, aunque ya es obligación de la mayoría porque ya recibieron teoría general del proceso. Pero si usted ya terminó su disertación, entonces pasaríamos a la etapa de preguntas. ¿Así es, licenciada? Ya Sí, estamos en la etapa de preguntas. sí. No, Ya. por favor, compañeros y compañeras, o sea, el director de la orquesta soy yo, no son ustedes. Entonces, yo le estoy preguntando a la licenciada si ya terminó su disertación. Entonces, la siguiente etapa sería la etapa de preguntas. Entonces, mi pregunta es primero a la licenciada, si terminó su disertación. Así es, licenciado. Bueno, entonces pasamos a la etapa de preguntas y es usted quien le va cediendo la palabra a cada quien que levante la mano, por favor. Entonces, veo a Martín. Buenas noches, licenciada. Y ya que estamos en la fase de preguntas, yo tengo una duda. Cuando usted menciona con efectos suspensivos o sin efectos suspensivos, ¿ahí se suspende el incidente o el proceso? Eso no me quedó muy claro. Ya, gracias. Bueno, sí es necesario poder leer, ¿verdad? Los artículos 136 y 137, ¿verdad? Como yo comenté hace un momento, porque recuérdense que el incidente es accesorio al principal. Entonces, si derivado de haberse presentado el incidente, haberse promovido, el juez al admitirlo, la califica y resuelve de que definitivamente debe suspenderse, va a ser el proceso principal, ¿verdad? Porque es derivado de, pues, del contenido, ¿verdad? De lo que se promovió dentro del incidente. Entonces, hasta que no se resuelva esa cuestión accesoria, lo principal no puede continuar. Ah, ok, entiendo, licenciada. Muy amable, muchas gracias. De nada. Veo a Axeles. Sí, licenciada, buenas noches. Disculpe la pregunta. Con el término evacuar la audiencia, no me queda del todo claro a qué se refiere. Si fuera tan amable de aclarar. Gracias. Sí. Bueno, usted se refiere a los 2 días, ¿verdad? Que se mencionan dentro del trámite, ¿es correcto? Sí, licenciada, precisamente. Bueno, entonces, pensemos, ¿verdad? Que usted va a promover un incidente. Entonces, derivado de esa promoción que usted hace por medio de un escrito, entonces el juez, ¿verdad? Al verificar, calificar y todo, admite a trámite ese incidente. Bueno, en ese ejemplo pensemos que yo soy la otra parte, la interesada. Entonces, derivado de lo que usted promovió en ese incidente, va a correr el plazo o la audiencia de 2 días a la otra parte. Entonces, a mí me notifican acerca de ese incidente, de ese escrito, entonces yo tengo 2 días para evacuar, es decir, para elaborar mi escrito, argumentar como todos los requisitos de un primer escrito y hacer uso entonces de esos 2 días, ¿verdad? Para poder entonces argumentar en relación a lo que usted presentó e ingresarlo al órgano jurisdiccional que corresponda y así es como entonces yo voy a hacer uso de esos 2 días. No sé si esto le ayuda. Perfectamente, licenciada, gracias. De nada. Creo que Mirna había... Sí, lo de los decretos y los autos. Ah, sí. Entonces, decreto. Bueno, verá que es una resolución de simple trámite. Entonces, por lo regular, es cuando se admite, ¿verdad? A trámite
a algún asunto. Por eso se llama de simple trámite. El auto, por el contrario, lleva un poco más de fundamentación, o sea, un poco más complejo la elaboración de la resolución. Entonces, no sé si usted ha tenido oportunidad como de ver alguna resolución en algún momento o no ha tenido como oportunidad. Principalmente sentencias y decretos, más que todo mi duda es con los autos porque son muy específicos o son los que menos veo comúnmente. Es cierto, sí. Bueno, entonces podríamos decir, bueno, está como no es algo tan simple, ¿verdad? Como un decreto, pero tampoco lleva como todos los requisitos que una sentencia debe llevar. Pero al final sí, ¿verdad? La misma ley del organismo judicial nos da los requisitos que deberían concretar. Pero su naturaleza es esa, una resolución que entonces va a resolver, por la redundancia, un incidente. Ujú. Gracias, licenciado. Bueno. Alan López tiene levantado la mano, licenciado. No había visto. Disculpe, Alan. Buenas noches, licenciada. Una consulta. Tengo dos preguntas. En primer lugar, el incidente se presenta mediante qué tipo de escrito, ya sea memorial o cuál. Y en segundo lugar, el incidente se presenta mediante cuando ya está en curso una audiencia o se lleva audiencia después de presentar el incidente. Ya. Bueno, voy a referirme a la primera pregunta. Y la segunda no entendí mucho, pero primero veamos la primera. Bueno, entonces sí, definitivamente necesitamos promover un incidente, necesitamos hacerlo por medio de un escrito, ¿verdad? Entonces recuérdense, acá es donde pues es necesario recordar los requisitos y la estructura para un primer escrito. Los artículos también, ¿verdad? Artículos 50, 61, 79, 106, etcétera, todo lo que es necesario para darle forma a un escrito. Ese es como el punto de partida. Y a partir de ahí, entonces, ¿verdad? Dependiendo qué es lo que se va a promover, bueno, pensemos que sea una excepción. Por ejemplo, como les comentaba en el artículo 116, una excepción previa. Pero entonces sí necesita promoverse el incidente, ¿verdad? Y dentro de este incidente se va a promover esta excepción previa. Entonces necesita cumplir con estos requisitos mínimos o básicos para darle forma a un escrito de demanda. Ahora, la segunda pregunta, no sé si me la puede repetir para ver si comprendo bien lo que usted necesita saber. Sí, es que lo que pasa es que usted nos mostró dos esquemas, ¿verdad? Donde está, por ejemplo, por cuestión de hecho, son 2 días de audiencia. Entonces mi pregunta era si esos 2 días de audiencia se llevaban a cabo después de presentar el incidente o mediante una audiencia ya en plena evacuación se presenta el incidente. No sé si me entendió. Ya. Ajá. Voy a ir a la diapositiva que usted se refiere para poder explicar mejor. Deme un segundito. Gracias. A esta se refiere, ¿verdad? Sí, correcto, licenciado.
Bueno, entonces sí, acá estos plazos, digamos que usted ve estos 2 días, ¿verdad? Es el que yo explicaba hace un momento. Es cuando hay que evacuar, ¿verdad? Esa audiencia de los 2 días. Entonces sí, es después de promoverse el incidente. Entonces, por ejemplo, con el compañero anterior, que yo estaba explicándole cómo hacer un ejemplo, si él promueve el incidente, va a cumplir con todo lo necesario, ¿verdad? Como un escrito de demanda, un escrito inicial. Entonces se presenta al juzgado, le dan trámite y, por ejemplo, cuando a mí, que sería la otra parte ahora interesada dentro del proceso, me notifican ese incidente, me van a señalar el plazo de los 2 días para que yo haga uso, ¿verdad? Y ahí presente lo que yo tenga a bien presentar. Entonces, para eso es, ¿verdad? Ya es dentro del trámite de los incidentes una vez se haya promovido. No sé si esto le ayuda. Sí, así es. Muchas gracias, licenciada. Licenciada, si me permite, y con todo el respeto, disculpe que le interrumpa. Mire, lo que estoy yo descubriendo y me he dado cuenta desde que inicié mi clase es que la mayoría de estudiantes viene mal, ¿verdad? En teoría general del proceso. Porque a estas alturas todos tenemos que saber qué es el concepto audiencia. El concepto audiencia es darle oportunidad procesal a las partes para que se manifiesten en juicio. Entonces, cuando el juez en ese trámite, ya sea por cuestión de hecho o por derecho, le corre audiencia a la otra parte, al que no interpuso el incidente, para que se manifieste en juicio, ¿verdad? En relación al incidente. Y sabemos que el proceso civil es escrito, o sea, no podemos confundir el proceso penal, el proceso laboral con el proceso civil. Entonces, con todo respeto y disculpe, licenciada, usted fue mi alumna y sabe que yo he insistido en ese tema, la importancia que tiene la teoría general del proceso. Y ahorita en Procesal Civil 1 ya estamos en un curso práctico donde no tenemos que estar explicando qué es una audiencia, qué es una resolución, qué es un decreto, qué es un auto, qué es una sentencia. Yo creo que ahí es donde, pues creo que la mayoría de compañeros debemos de hacer un examen de conciencia y reforzar aspectos de teoría del proceso. Yo se los dije cuando iniciamos el curso, que tenían que buscar sus notas, aquel laboratorio que nunca hizo en teoría del proceso, o conseguir un libro de teoría general del proceso, porque son los cimientos de un buen abogado. Entonces, si no tenemos esa base y también los 4 civiles sustantivos, vamos a naufragar en la parte práctica que estamos ahorita ya en Procesal Civil 1 y Procesal Civil 2. Ahorita ya estamos prácticamente, como usted bien lo explicó, en un proceso accesorio a un principal. No podemos estar explicando qué es proceso, qué es un auto, qué es un decreto, qué es una sentencia, qué es el concepto audiencia y saber que el proceso civil es un proceso escrito, a excepción de cuando ya entremos a 8º semestre y miremos el juicio oral. Entonces, ahí sí que todo obra para bien, ¿verdad, licenciada? Disculpe la interrupción, pero que despierte la conciencia en los compañeros que si venimos mal de los semestres anteriores, vamos a naufragar. El curso puede ser que se gane, pero el problema, como se los he dicho ya en infinidad de oportunidades, es el famoso examen privado. Y dejemos el examen privado. Usted sabe, licenciado, lo duro que es litigar, ¿verdad?, en tribunales. Y aún teniendo la razón, ¿verdad? Si hacemos un mal planteamiento, pues vamos a fracasar. Entonces, que sirva las intervenciones, las preguntas que han realizado para que hagamos un examen de conciencia. Si realmente queremos ser abogados de éxito, tenemos que fomentar o reforzar
los cimientos de un buen abogado, que es la teoría general del proceso. No quiero mencionar nombres, pues, pero vemos en la televisión, en los tweets, abogados que son un desastre, ¿verdad? Que en lugar de ayudar a su cliente, a su patrocinado, lo hunden más. Y por eso le digo con todo respeto, no quiero mencionar nombres, ¿verdad? Por ética, pero pareciera que obtuvieron el título en una caja de cornflakes y la verdad que la caja es dura y no lo dejará usted mentir, licenciada, que ha tenido la oportunidad de litigar y nos encontramos con situaciones complicadas, difíciles, que solo salimos adelante si realmente tenemos una buena base, ¿verdad? Entonces, la dejo para que siga dando sus intervenciones, licenciada. Gracias, licenciado. Entonces, solo quisiera dar la oportunidad a Sonia y creo que ahí vamos a estar finalizando. Entonces, Buenas noches, licenciada. Estaba leyendo el artículo 136 y 137. En uno nos habla de suspensión del proceso y en el otro nos habla de pieza separada. Quería un ejemplo tal vez claro de qué incidente pone obstáculo al curso del asunto. Y en este caso, donde dice pieza separada, nos indica que no lo pone. Un ejemplo claro para saber de qué forma se puede hacer o cómo se puede interponer, ¿verdad? En pieza separada. Gracias. bueno, entonces cuando menciona ahí pieza separada o puede ser en cuerda separada, porque a veces la terminología puede como variar, ¿verdad? Pero cuando se refiere a cuerda separada o pieza separada se está refiriendo a que como el juez en algún momento va a determinar que no tiene efectos suspensivos ese incidente sobre el proceso principal, o sea que no es como un obstáculo para continuar el proceso, entonces justamente ese artículo menciona, ¿verdad? Que se va a formar con los escritos y documentos que señale el juez y va a continuar, es decir, aparte, ¿verdad? Realmente le digo... ¿Llevan el mismo número de proceso o llevan un número de proceso diferente al asunto principal? A eso iba a referir en este momento, ¿verdad? Que en mi caso, pues, no he tenido oportunidad de entrar a la práctica de que se me dé un incidente en donde no tenga efectos suspensivos y se forme, empieza a separarlo como usted indica, ¿verdad? Entonces, es raro. La mayoría pues, he tenido oportunidad de participar y ver estos procesos, todos, ¿verdad? Los incidentes que se han promovido, sí es como un obstáculo, ¿verdad? Al curso del asunto principal. Entonces, hasta que no se resuelva, no puede continuar, ¿verdad? El asunto principal. Por eso es que el artículo ahí menciona, si no estoy mal, misma cuerda, en el artículo 136. Entonces, cuando el incidente es un obstáculo para seguir conociendo, ¿verdad? Del proceso, entonces sí se suspende el principal y hasta que se resuelva ese. Disculpe, licenciada, voy a intervenir de nuevo, por eso es que estoy aquí al pendiente y monitoreando. A la compañera hay que explicarle y a todos que hay dos clases de procesos, principales y accesorios. Un incidente no puede existir por sí solo porque es accesorio. Depende de uno principal. Entonces, ella pregunta si el incidente y el proceso principal llevan número diferente. No puede existir un incidente con un número específico, ya que depende del principal. Lógicamente, el incidente tendrá que llevar el mismo número del proceso principal. Por ejemplo, si en un juicio ordinario se interpusiera un incidente, pues la ley dice que su trámite es incidental. Y dependiendo la clase de excepción que se interponga, el juez va a determinar si se tramita en la misma cuerda en el proceso principal o suspende el proceso principal y lo tramita en cuerda separada.
pero no es una regla general. Va a depender del tipo de proceso y de la situación que se dé ya en la práctica. Pero para responderle concretamente a la compañera su pregunta, el incidente no puede existir por sí solo. Depende del principal. Por lo tanto, le respondo, ¿verdad?, a usted y a todos los compañeros que el incidente tendrá que tener el mismo número del proceso principal, independientemente que el juez decida si lo tramita dentro del mismo proceso principal o en cuerda separada. Si lo tramita dentro del mismo proceso principal, no tendrá efecto suspensivo. Si lo tramita en cuerda separada, tendrá que tener efecto suspensivo. O sea, lo deja como en un stand-by mientras se resuelve el incidente. Al resolver el incidente, volvemos al proceso principal. De lo contrario, si lo tramita en el proceso principal, al dictar sentencia, ahí mismo va a resolver el incidente y va a dictar también la sentencia en el proceso principal. Pero insisto, todos estos aspectos son de teoría general del proceso. Ya en procesal civil 1 y procesal civil 2, no tendríamos que estar explicando esto. Y lamentablemente estamos en un sistema virtual, lo cual no nos permite que en materia principal, ¿verdad?, o presencial, pudiésemos tener más casos prácticos, ¿verdad? Porque lamentablemente es lo que nos tocó con la pandemia y ahora que está tomada la universidad. Solo estamos cumpliendo un requisito y ustedes avanzando en los semestres, pero no es objetivo, ¿verdad? Lamentablemente lo tenemos que señalar así, es nuestra realidad. Ya va a depender de cada uno de nosotros hacer conciencia y realmente estudiar, profundizar y repasar y darnos cuenta de lo que venimos arrastrando, que lamentablemente o no lo dieron mal, o lo aprendí mal, o pasé de noche. Le vuelvo a ceder la palabra, licenciada, por favor. Gracias, licenciado. Entonces, estaría terminando acá, ¿verdad?, la intervención y muchas gracias por la oportunidad para poder compartir con ustedes, compañeros, y espero que también haya sido de ayuda, ¿verdad?, el contenido que se compartió. Muchas gracias, licenciado. Gracias, licenciada. Buenas noches. Gracias, licenciada. Aún no ha terminado la actividad, compañeros, por favor. Hay un fenómeno bastante extraño que se examinaron más de 600 alumnos. Cuando nos aparecen que no se conectan ni siquiera 500 alumnos. Yo sí hago la advertencia y es lógico que no es para los que están conectados, sino para los que no están conectados. Y a la licenciada Eva Bonilla le consta que ganarme a mí en retrasada o ganar o sacar buena nota en un examen extemporáneo, complicado. La oportunidad realmente de ganar el curso es haciendo sus laboratorios, sus hojas de trabajo, comprobación de lectura, porque es gran parte de su zona. Y sumado eso más el parcial es lo que determina su zona, pero y que haya hecho también zona mínima y aprobar el curso. Entonces, yo hago la advertencia, ¿verdad? Para los que tengan amigos que creen que es solo de examinarse y de ir llenando un requisito de conectarse, no es así. Realmente el curso lo va a aprobar el que se conecta, el que recibe clases, el que hace laboratorios, hace hojas de trabajo, hace la comprobación de lectura y su parcial. De esta actividad hay una tarea, ¿verdad?, para que realmente tenga valor, no solo el conectarse, sino también el entregar la tarea en la fecha que se indicó. No me resta más. Yo encargué esta actividad a José y a la licenciada, pero quise estar al pendiente por cualquier incidencia. Entonces, quiero agradecerle, licenciada, su amable atención
el haber aceptado la invitación, porque también hay que formar nuevos cuadros de buenos docentes, ¿verdad? No que sean nombrados a dedo. Y yo les explicaba a los alumnos, ya tengo 30 años de docencia, estoy en edad y en tiempo de jubilarme y me preocupa qué docentes van a quedar en la facultad, y por eso es que consideré oportuno invitar a la licenciada Eva Bonilla, quien fue mi alumna, una excelente alumna, lo tengo que resaltar, para que compartiera con ustedes este tema de los incidentes, que es un proceso accesorio a un principal y que pues lógicamente en el desarrollo del curso de Procesal Civil 1 y 2 vamos a profundizar más en ese tema. Entonces le agradezco mucho, licenciada, en nombre de las dos secciones, la C y la D. También quiero aprovechar para agradecerle al licenciado Álvarez Quiroz, que amablemente nos haya cedido el espacio para unir las dos secciones, y eso nos permitía pues que la licenciada no sufriera un desgaste de repetir lo mismo en dos secciones, en 2 horas distintas, y que llegara de la misma forma el mensaje a todos. Entonces, le agradezco mucho, licenciada, que ha aceptado la invitación. Yo, si algo presumo, es de mis alumnos, de mis exalumnos, y usted ha sido una de ellas, por eso es que le pedí de favor que tocara este tema de los incidentes para refrescar un poquito el curso y que el alumno no se canse solo de estar escuchando a la misma persona, máxime ahora que es virtual, no es presencial. La mayoría tiene timidez de participar. Entonces, agradezco, licenciada, de nuevo, que Dios me le bendiga, feliz noche, y pues a los compañeros igual, a los que se conectaron, gracias por su paciencia, y que ojalá entiendan, comprendan cuál es mi intención, ¿verdad? Al resaltar la necesidad de revisar qué es lo que venimos arrastrando mal, ¿verdad? En la carrera, ya estamos en 4º año de la carrera, cuasi abogados, a las puertas de un examen técnico profesional que es complicado, no cualquiera lo gana, pero lo más importante es el ejercicio profesional. Entonces, gracias, licenciada, gracias, José, también por aceptar el reto, pero yo quise estar también acá presente. No era realmente evadir un tema, sino, bueno, agradezco el léxico de la compañera, ¿verdad? Eso dice mucho de su persona. Entonces, con esa despedida de la compañera, cerramos esta actividad. Muchas gracias, licenciada. Que Dios me le Gracias, bendiga. licenciado. Feliz noche, y también bendiciones para la compañera, y ojalá nos comparte el diccionario que utiliza, ¿verdad? Por favor. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Noche, licenciado. Licenciado. Feliz noche, licenciado. Noche. Noche, Muchas gracias, licenciada, por la conferencia. Feliz noche, Estuvo muy buena. licenciado. Feliz noche, Sí, licenciada. y es más, la compañera Muchas todavía está a gracias. tiempo a cambiarse de sección, no hay problema, ¿verdad? excelente conferencia, Lick, gracias. Bendiciones a todos. Feliz noche. Gracias. Gracias, licenciada. Gracias. Licenciado. Gracias. Sí, licenciado, muchas gracias por la Linda noche, conferencia. licenciado. Buenas noches. Gracias. Noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Qué buen preguntor. Buenas noches, Lick.